mañana 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, martes 11 de marzo del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ocando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días, Paulín, ¿qué tal? Bueno, yo recibí un mensaje por internet que es una información de Reuters, que dice: un diplomático de Estados Unidos renuncia en protesta por los planes de guerra. Este es el segundo diplomático que renuncia a su carrera en protesta por lo que es un asunto de conciencia. Y es importante poder establecer y detectar que la situación que surgió a partir de los atentados del 11 de septiembre, no solamente no han aplastado la libertad de criterio del pueblo norteamericano, sino que tampoco ha aplastado los principios que norman la vida, lo que es fundamental en la vida de cada ser humano. Y que cuando usted coge una profesión, lo hace con apego a criterios éticos que son normativos de su conducta. Y por eso se han presentado estos dos casos de renuncia al cuerpo diplomático de los Estados Unidos por el asunto de intentar ir a la guerra pasando por encima de las Naciones Unidas. Hemos dicho que el fondo de todo este conflicto, y así lo reconocen algunos de los más importantes medios de los Estados Unidos, es la suerte de la humanidad en términos de su interrelación. O sea, si no se va a respetar lo que son las Naciones Unidas como el foro donde todas las diferencias pueden ser dilucidadas, entonces ¿cómo se van a dilucidar? Por la fuerza. El futuro de la humanidad no es nada promisorio con esa perspectiva. De modo que saludamos esta nueva demostración de que en el pueblo norteamericano no ha muerto la responsabilidad y el apego a los principios. Vamos a... Es bueno que haya todavía reservas en ese pueblo tan noble. Temas. Tú tenías también algún comentario con relación a lo de Blair, parece que aquello se extiende ahí, ¿no? Sí, continúa ampliándose la disensión dentro de la fila del propio partido del primer ministro Blair, que hay parlamentarios inclusive que están planteando sus renuncias en caso de que Blair continúe empujando la iniciativa que desde Inglaterra se ha planteado. Pero ya comenzamos a ver hoy que los propios Estados Unidos ha dado un poco hacia atrás en cuanto a la fecha límite del 17 del mes en curso, y ha comenzado ya a producir algunas informaciones dispersas en la prensa diciendo que podría ser posible que se extienda y se negocie esta posición, además de que ya veían que esa iniciativa de Blair, que también lleva a los Estados Unidos y España, en el seno del Consejo de Seguridad iba a sufrir una terrible derrota. Anoche había un debate en la televisión a más altas horas de la noche donde participaba Gary Hart y McGovern, George McGovern, dos liberales, por los demócratas.
Del otro lado estaba Warren Goodman, que hay que decir que fue uno de los legisladores que, siendo republicano, le puso el pico al problema de la deuda acumulada, que ya va larga los 6 trillones 400 billones. Ya eso se Pasó el olvidó. techo que estaba fijado, de acuerdo a los datos que yo saco del internet. Y no recuerdo los nombres, había 2 legisladores republicanos más. Pero la posición de McGovern era precisamente su inquietud sobre cómo podía Estados Unidos colocarse fuera del orden internacional que ella misma había ayudado a crear. ¿Cómo puede desenvolverse el mundo en una condición así? Entonces, eso es importante porque estas voces estaban muy calladas. Sí, comienzan a tomar fuerza dentro de la consideración de los debates y de la apreciación del público. Se lo estaba reclamando el pueblo y el mundo entero. George McGovern siempre ha sido un abanderado, como usted sabe, de ese tipo de iniciativas, y a mí me tocó precisamente, siendo residente allá en los años 60, trabajar para la campaña de él en aquella época en Nueva York, que no cristalizó desgraciadamente, pero que a fin de cuentas George McGovern continuó. No sabía que tú habías llegado a ser activo También en la militancia demócrata. También fui activista, así es. Yo salí de aquí y fui a participar en las actividades de tipo político prácticamente en los Estados Unidos. Bueno, bien, le damos la bienvenida a esas voces. Todo esto sí. A partir de que el expresidente Jimmy Carter habló también. Tronó. Vamos a seguir. Vamos a pasar al ámbito que, de nuestra geografía. El Ayuntamiento del Distrito Nacional paraliza la construcción de una torre en el sector de Naco. esto está desde el fin de semana y realmente los otros temas habían oscurecido este pequeño problema que parece pequeño si vemos lo que está pasando en el mundo, pero que es grande si apreciamos lo que nos rodea a todos nosotros, los dominicanos que vivimos acá en la capital de la República. Nosotros estamos viendo señales de prosperidad. Es decir, hay una enorme cantidad de construcciones que se están levantando todos los días. Construcciones que para el ojo experto, como el nuestro, y nos perdonan la falta de modestia aparente, pero esa es nuestra profesión, pues sabemos que se está produciendo sin apego a las normas. Incluso nos preocupa que este proceso de anarquía está llevando a que el saliente jefe de bomberos del Distrito Nacional dijera en su oportunidad que la mayoría de esas torres carecían de las licencias, o sea, permisos de construcción. Y eso está poniendo en evidencia entonces la precariedad de la fiscalización de las condiciones de seguridad contra incendios, seguridad contra sismo, seguridad en todos sentidos, desde el punto de vista de las familias que van a desenvolver, si son condominios habitacionales, o de las entidades que se alojen, si son condominios institucionales, es decir, de tipo de oficina, o simplemente edificios de oficinas sin régimen de condominio, que significa que hay propiedad horizontal compartida entre todos. Pero definitivamente el hecho de que el cuerpo de bomberos, el jefe del cuerpo de bomberos en su momento y a la vista de varios accidentes que se habían producido, dijera eso, pues tiene que movernos a preocupación. Ahora resulta que hay un caso, y es una torre que se está construyendo en Naco. Esa torre fue sometida al Tribunal Municipal por no haber dejado los linderos laterales exigidos por las normas de construcción. Se debían haber dejado 4 metros, dejaron 1,40 metros.
Bueno, yo quiero decirle al ayuntamiento que la ciudad está llena de eso, ¿eh? Y otras cosas. Y por eso es importante que se establezca un precedente de autoridad. Porque el argumento de los dueños del edificio es que ellos apelaron y que como ellos apelaron, hay que esperar que se decida la apelación, pero mientras tanto ellos siguen construyendo. Eso desde luego va a llevar a que de repente cuando con esta lentitud de la justicia se produzca la decisión, ya habrá un hecho consumado. El edificio está construido y terminado y quizás está ocupado. ¿Qué se hace ahora con esta situación? Entonces, eso es para impedir que se haga cumplimiento con lo que en esto viene a ser como la pena de muerte en materia penal con los crímenes. Es decir, bueno, ¿cuál es la última pena que se le puede poner a una persona? Bueno, la pena de muerte. La última pena que se le puede poner a una infracción de la construcción es la demolición total. Y aquí estamos hablando de un edificio de muchos pisos. Sí. Entonces, yo creo que si se cumple con la jurisdicción, o mejor dicho, con la autoridad del Tribunal Municipal que dictaminó la demolición, se va a sentar un buen ejemplo. Muy bueno. Para que se pueda detener un poco esta anarquía que se está produciendo a los ojos de todos nosotros, a la vista de todos nosotros. Son violaciones a los linderos laterales en este caso, pero los frontales, eso es el pan nuestro de cada día. La invasión de los linderos frontales de los solares. En algunos casos, incluso con la aprobación del propio ayuntamiento del Distrito Nacional. Yo quiero decir que ahí pasan muchas cosas. Yo me tuve que ir del ayuntamiento. ¿Ustedes saben por qué? Y lo hice calladamente, ya lo he dicho antes. Porque se construyó un edificio que en aquella época era muy importante, ya pasa desapercibido. En la Bolívar, esquina Hermanos del Igne. Ahí había un condominio. Ese condominio tenía el patrocinio de una de las entidades de financiamiento de la vivienda. Y los constructores tenían mucha influencia ahí en esa entidad. Y parece que más allá de la entidad, porque lograron que se les aprobara la construcción sin tener el lindero hacia la avenida Bolívar, requerido por la ley, no por una ordenanza, sino por la ley, 10 metros mínimo. Con esta vista que los años van habilitando, ¿verdad?, para darle experiencia en apreciar las cosas, nosotros pasamos una vez por la avenida Bolívar y observamos la construcción que se iba subiendo. Digo, ahí no están los 10 metros. Entonces buscamos una cinta y volvimos y medimos. Efectivamente no estaban los 10 metros. Entonces yo, que era regidor, presidente de la Comisión de Planificación de la Sala, con Planificación Urbana, hice un memorándum a la Oficina de Planeamiento Urbano ordenándole la paralización de esos trabajos. Y llevé el asunto a la sala. ¿Qué pasó en la sala? Que los regidores de mi partido, alentados, sabe Dios por qué inspiración, pero que uno presume cuál es, votaron contra mí. Y yo cogí mi motete y me fui. Porque yo era además el presidente de la comisión, o sea, del bloque municipal. Es decir, que ese acto que fue de corrupción era un acto de desobediencia política, porque por encima, en la organización interna del PRD, el bloque municipal está por encima de las autoridades municipales. Y cuando se hacía una reunión del bloque municipal, quien presidía la reunión no era el presidente del ayuntamiento ni el síndico, era yo. De modo que cuando esa gente, esos regidores, en bloque, votaron en la sala en contra del informe que rendía mi comisión. Alguna línea se le había bajado. De alguna naturaleza me refiero, la línea. O alguna línea le había entrado, en algún bolsillo, sí. ¿verdad?
Entonces yo en aquella época que no estaba por crearle problemas a mi partido, sencillamente cogí mi montete y me fui. Y estoy hablando de los años 80 y tantos. O sea, mira que han pasado, cogido mucha agua debajo del puente. Y todo se está viendo a los ojos vistas cuando uno camina por la ciudad, aquellos que conocemos lo que son las normas de construcción, sabemos que se está irrespetando todo. De modo que este es un asunto importante. Ahora, lo que ha creado mucha reacción es el hecho de que haya salido la fotografía de los obreros esposados. Es que ellos fue quienes detuvieron. Se apareció entonces allí una autoridad acompañado de efectivos policiales y detuvieron a los obreros que habían seguido trabajando. La reacción se ha producido porque mucha gente, y me lo han comentado, han dicho, bueno, pero ¿por qué no detuvieron al ingeniero o al maestro, al propietario? Y a los obreros que tenían que decirle, salgan todos para afuera y poner un vigilante, aquí no puede entrar ninguno. Y el que entre sí va preso. Pero eso no fue así. Y entonces la gente ha reaccionado ante la fotografía en primera plana de los obreros presos y esposados. Aquí está. Es decir que, queriendo sentar un ejemplo de autoridad, quizás se hizo mal, ¿verdad? Porque no se ejerció la autoridad donde se debió haberse ejercido, con la drasticidad que supone esposar a alguien, ¿no? Pero hay que decir que hay que respaldar el esfuerzo por establecer el principio de autoridad de la ley. Además, no se puede sentar el principio de que si los organismos del Estado, en este caso el ayuntamiento, van y detienen una obra, la situación de lentitud con que se tramitan los expedientes y la posibilidad de que sea apelado lo que se decida que fue este caso, le dé al interesado la posibilidad de seguir construyendo. No, lo que usted tiene que hacer es acatar la orden de detención que se le dio desde el principio. Si usted se resiste a cumplir con esa orden que le dan las autoridades competentes de acuerdo con la ley, entonces usted tiene que soportar las consecuencias de eso. Nosotros sabemos que en Nueva York, por ejemplo, se demolieron pisos enteros de rascacielos porque se autorizó hasta un número de pisos y el promotor se decidió pasarse unos cuantos pisos más y allá se lo mandaron a tumbar. Entonces eso es el asunto. Yo creo que el precedente es importante. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues bien, estábamos en el tema de los problemas urbanos y que son agudizados por esta dinámica tan extraordinaria que se ha mostrado en los últimos años de edificios de mucha altura para lo que es la tradición dominicana y de la capital de la República, ¿verdad? Con edificios de 25, 28, 30 pisos. Eso es lo último, los edificios que se hacían antes de 7 plantas parecen enanitos al lado de los edificios que se están construyendo. Pero lo importante es que esos edificios reúnan las condiciones necesarias de seguridad y de estabilidad. No, y que esté de acuerdo, arquitecto, porque usted mejor que yo sabe, con las normas que establecen la densidad poblacional de la ubicación en donde estén, en donde se encuentren. Bueno, eso, miren... Por eso se está violando a troche y moche. Ya habíamos hablado de eso en otra oportunidad y quedamos, y no hemos logrado concertar la reunión, pero yo quiero traer a José Joaquín Vargas Mera, quien fue director de la Oficina de Planeamiento Urbano, cuando se fundó allá por el año 1954. Y que pues, tiene mucha experiencia internacional porque se fue del país y ha estado al servicio de entidades internacionales y ha estado en muchos países del mundo. Para que hablemos un poco de la experiencia reciente de la capital de la República. Pero hay una situación, y ya yo he explicado, que la falta de control
que se da en los ayuntamientos, es decir, sus oficinas de planeamiento urbano, en cuanto a mantener la superestructura, es decir, lo que se construye, en términos cónsonos con la capacidad de la infraestructura de servicios. Es decir, se meten debajo de tierra tuberías de agua, se ponen tuberías de energía eléctrica soterrada o se ponen postes de luz y líneas de conducción y bancos de transformadores, en el caso de la electricidad también. ¿Para qué? Para satisfacer una determinada demanda. Y entonces se calcula en función de ciertas densidades poblacionales, que significa tantos habitantes por hectárea cuadrada, o por hectárea, mejor dicho. Y el resultado entonces es que esa es una herramienta para evitar que todo lo que usted ha invertido para dar el servicio quede insuficiente porque se ha incrementado la demanda. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo, más allá de los problemas que estamos señalando en este momento, sino que todas esas construcciones que han invadido todas las barriadas de todos los niveles, pero básicamente de los ensanches o barrios de más alto nivel económico hasta los de clase media, todos los niveles de clase media, pues están entonces creando una situación de desbalance en donde no hay ni siquiera espacio para estacionarse, porque los estacionamientos que se le ponen a los edificios son suficientes exclusivamente para las personas que viven o trabajan en los edificios, pero los que visitan los edificios, entonces tienen que ponerse a buscar a dónde estacionarse en las calles. Como la desproporción es tan grande entre los nuevos edificios que se está haciendo y lo que había, que eran casas de una planta o a lo sumo de 2 plantas, el resultado viene siendo que no hay a dónde estacionar y usted ve a los vehículos montados en las aceras, porque a veces las calles son extremadamente estrechas. En definitiva, la demostración de que los nuevos edificios no son parte de una planificación y la consecuencia en términos de los servicios son desastrosas. Sí. Pero tú señalabas algo con relación al caso. Este particular que usted había apuntado, en Naco, y era que la última información que se había producido en la prensa era que ya se habían reiniciado los trabajos que fueron suspendidos de la manera drástica como ustedes vieron en la fotografía, con los obreros, los trabajadores, y que la situación se debió a que los propietarios del edificio, de la construcción, presentaron una documentación que decían parar el que justificara su reinicio, y entonces le autorizaron a reiniciar de nuevo, y ahí está el conflicto planteado otra vez. Pero parece que no fue que se lo autorizaron, sino que se argumenta desde un punto de vista jurídico que como está en apelación, sí, entonces la sentencia de demolición está suspendida. No es ejecutable, pero no puede seguirse tampoco trabajando. No, ninguna de las dos ¿verdad? cosas debería ser, ¿no? Pero resulta que siguen trabajando, porque ese es el desorden que hay. Bueno, vamos a ver cómo salimos al claro. Esas expresiones de anarquía Sí, absolutamente. se manifiestan en esta sociedad. Ausencia de autoridad. Por todas partes. Por todas partes. El conflicto del traspaso de AMET a la PN se agudiza, a la Policía Nacional se agudiza. Bueno, léete este titular y esta introducción que tiene el periódico, porque está demostrando que sigue habiendo una enorme confusión. La jefatura de la Policía Nacional dice que su interés es que la entidad reguladora del transporte sea dirigida por un miembro de la uniformada. Ahora preguntamos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la unidad que planifica el transporte tiene que estar dirigida por un uniformado? Puede haber un uniformado ingeniero con la capacidad y las calificaciones para hacerlo, pero el hecho de estar uniformado de policía no le da calificación para, estamos hablando de calificación profesional, para dirigir y planificar el transporte. Perdona al señor jefe de la Policía Nacional. El presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, César Díaz Filpo, consideró
que obedeció a un cambio de última hora sin que se discutiera la inclusión en el proyecto de reforma policial del traspaso de la Autoridad Metropolitana de Transporte a la policía. Eso no se discutió en las vistas públicas, aseveró. Oigan eso otro. Ayer el director de AMET, Mayor General Pedro de Jesús Candelier, anunció que enviará al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley para convertir a la entidad en la Autoridad Nacional de Transporte. Bueno, eso sí va bien Eso va encaminado. bien, eso está bien. Porque decíamos que les hacía falta a esa entidad una basamenta jurídica porque eso no se lo proveyó la base precaria e inconstitucional que le diera Leonel Fernández con un decreto, porque usted no puede crear una entidad con un decreto cuyas funciones van a colidir con entidades que están creadas por la ley. Entonces eso va bien encaminado desde el punto de vista del enfoque institucional en la propuesta del general Candelier. Pero no sé si él está incluyendo quedar ahí con la policía. Nosotros no estamos de acuerdo con que la policía esté desmembrada en entidades, cada uno por un lado, como se está viendo ahora mismo, una policía municipal, una policía turística, la policía de AMET, y sabe Dios cuántas policías más, ¿no? El senador del PLD, José Tomás Pérez, rechazó el traspaso de AMET a la policía por entender que se trata de un retroceso. Por su lado, la policía negó que haya solicitado el traspaso a su seno de la entidad reguladora del transporte, pero abogó por una ley donde se establezca que ese organismo sea dirigido por un miembro de la uniformada, ¿no? Pero no necesariamente. Eso no tiene mayor Eso no sentido. tiene mayor sentido, sí. Desde luego nosotros sí repetimos, respaldamos que la policía de AMET pase a ser parte de la Policía Nacional, un departamento especializado de la Policía Nacional. Pero que todo el concepto de aplicar la ley en materia de orden público como auxiliar judicial, creo que así que se le llama, auxiliar de la justicia, a la Policía Nacional, esté bajo una responsabilidad para que incluso se ayuden unos con otros, porque no estamos en un país donde sobran los recursos. Entonces, donde uno esté montado y otro esté a pie, el que está montado puede llevar al que está a pie, no puede ser el que no, porque tú perteneces a otro servicio, yo no tengo que ser solidario contigo. Ese tipo de rivalidades que se dan. Entonces nosotros también queremos comentar la declaración de Hanley Helman, porque él, desde luego, está defendiendo lo que él hizo. Su creación. Y hay que reconocerle que, como dijimos ayer, él contribuyó a sembrar ahí un germen de lo que debe ser esto que ahora está llamado a proponer o está diciendo que va a proponer el general Candelier, que es la Autoridad Nacional de Transporte. Porque fíjense bien, AMET es la Autoridad Metropolitana de Transporte y Metropolitana es el área de Santo Domingo con sus alrededores. Pero AMET se translimitó y se fue a trabajar en todo el interior del país. Santiago y otras ciudades. O sea que AMET actuó ilegalmente por todas partes, por todas partes. Entonces eso no estaba bien, amigo Hanley Helman. La intención técnica detrás de todo eso, nosotros la aplaudimos. Pero desde el punto de vista institucional, todo aquello era un salto en el vacío. Y ahora eso debe ser corregido. Y la policía que entonces se creó en AMET, que debió haber estado siempre especializada, pero bajo la Policía Nacional, debe salir de ahí. Esa es nuestra opinión. De modo que vamos a ver cómo vienen las cosas. Y yo creo que también dentro de esa conceptualización de esa iniciativa del general Candelier, debería incluirse el que la OTTT, que es la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, existente hoy en día como que rectora del transporte en todo el territorio nacional, deba ser absorbida por esta nueva autoridad. Pero junto con ella las otras. Todas las otras. Porque que hay varias. Sí, hay varias. Hay otras, creo que todavía está o la OTT de 2 y la otra OTT de 3. Sí. Eso es una cosa increíble. Nosotros somos especialistas en este país para multiplicar
en fin, ¿cómo se llama? Las funciones. No, los organismos del Estado en forma Normativos. parasitaria, no en forma parasitaria, porque vienen a hacer cosas súper abundantes que no hacen nada y vienen a entrar en conflicto unos con otros, con lo cual lo que se llega muchas veces a la parálisis. Entonces, esto tiene que ser corregido con una visión macro de la organización del Estado. Si esto se deja incluso a las apetencias que surgen cuando se hacen designaciones, incluso como comisiones, para que una comisión encamine una legislación para crear una entidad, entonces esa gente que está ahí inmediatamente ya comienza a crear el espacio donde ellos se van a ubicar, ¿verdad? Y así se ve como ahora mismo hay 3 legislaciones de agua, una que salió de INAPA, una que salió del INDRI y una que salió de la CAS. Ahora mismo hay 2 legislaciones sobre minería. La que salió del grupo de los 3 mosqueteros que tiene el presidente ahí en el Palacio Nacional, y la que manda, o sí, no sé si ha mandado ya la Secretaría de Industria y Comercio, bajo su titular actual, que dice que no está de acuerdo con el proyecto que sometieron los otros de crear una Secretaría de Energía e Hidrocarburos, perdón, de Minería e Hidrocarburos fuera de Industria y Comercio, dejando energía en Industria y Comercio. Debió ser una Secretaría de Energía, Minas e Hidrocarburos, que es lo que existe en todas partes del mundo. Son nomenclaturas que no nos inventamos nosotros, No. Son estándares internacionales. No, porque obedecen también a un criterio orgánico, es decir, porque lo importante en todos los países es la energía, como cuestión estratégica, porque sin energía no hay economía. Claro. Entonces, ¿cómo se apoya la energía? Con los recursos de minería, o sea de carbón, o sea de hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que usted tenga, usted va dándole cimentación a su programa de energía para garantizar que existe energía, con lo cual desarrollar su economía. Sin economía no hay energía. Entonces, se hace la secuencia: Secretaría de Energía, Minas, por si hay carbón, e hidrocarburos, por si hay petróleo. Entonces, claro, dentro de la minería entra todo lo que es minas, además de lo que es carbón. Pero está mejor ubicada ahí que dentro de una secretaría supercargada, como es la Secretaría de Industria y Comercio, que solamente con Industria y Comercio tiene y le sobra para que sea industria, comercio, mina, energía e hidrocarburos. ¿Qué sucede? Bueno, que algo se tiene que quedar sin la atención de quien está en la cabeza, y además porque usted no puede conseguir una persona que domine tantas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso sucede lo que está pasando con la energía eléctrica, ¿no? Vamos a ver, antes de pasar, yo me salté este otro titular. Dice: senadores preocupados por la denuncia del obispo Abreu. Allá en la línea noroeste. Los legisladores están dispuestos a visitar la línea noroeste para evitar los errores. Dice que la denuncia del obispo de Mao y Montecristi, José Tomás Abreu Herrera, se ganó la simpatía de senadores oficialistas y opositores, que de inmediato se comprometieron a descender hasta la línea noroeste antes de aprobar el proyecto de ley sectorial de áreas protegidas sometido por la Secretaría de Medio Ambiente. Nosotros tenemos el compromiso de darle tranquilidad al país con esa ley, tomando en cuenta la protección de esos recursos. Además, no habrá una decisión unilateral, sino que todo tendrá que ser consensuado antes de aprobarlo, dijo Juan Morales, presidente de la Comisión Permanente de Recursos Naturales del Senado. Y otros congresistas que asumieron la defensa de la posición del obispo de la diócesis de Mao y Montecristi fueron los PRDistas César Augusto Matías, Mario Torres, Sánchez Ramírez, Pedro Luna, etcétera, etcétera. Ayer salió la información, aquí está el detalle. Ayer leímos solamente el titular. Y se intenta explotación exclusiva de playas del noroeste, y ya señalábamos que la mayor parte de las playas
se reservaba la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente para los fines de su explotación comercial. Y esa es la parte que ha creado ronchas, porque se supone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no puede estar manejando la parte de explotación. Déjame explicar esto. Miren, en una economía hay una serie de actividades que son todas de explotación de recursos. Por ejemplo, la agricultura explota el recurso tierra. El turismo explota el recurso tierra, playas. La industria, bueno, hace uso de las aguas y de la atmósfera. Si descarga contaminantes atmosféricos o descarga contaminantes en los acuíferos, entonces la industria está perjudicando esos recursos, es decir, los está usando para contaminarlos. Y uno por uno, todas las actividades productivas representan la minería. ¿Qué es lo que hace? Bueno, trabaja la corteza terrestre afuera o internamente también, penetra dentro de el suelo para buscar los recursos a donde estén. Todos son actividades de explotación. Entonces, se necesita un equilibrio para que no destruyamos el mundo en que vivimos. Y eso es lo que se llama la ecología, que se pone en manos entonces de una entidad de nivel ministerial para que en la mesa del presidente, o sea, el Consejo de Ministros, el Secretario de Estado, haya una voz que defienda el recurso que todos los demás están usando de alguna manera, probablemente hasta indebida. Cuando, por ejemplo, en la agricultura se utilizan agroquímicos que contaminan entonces el suelo, cuando llueve, el agua, lluvia, barre esos contaminantes y los lleva a los ríos. Bueno, nosotros vimos eso muchísimo cuando aquí se hacía ¿cómo se llama? Por medio de vuelos, ¿verdad? Ajá, el asperjado aéreo. Se hacía la aplicación, fumigación aérea de distintos agroquímicos para matar plagas, etcétera. Y el resultado era que había unos agroquímicos sumamente agresivos que mataban gente incluso, y otros que sencillamente están rechazados en las normas después de los productos cuando pretenden ser exportados. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Bueno, porque nosotros estamos envenenando nuestro ambiente, incluso estamos matando a nuestros campesinos. Yo recuerdo casos que el CEA, claro, el Estado queriendo proteger a la entidad suya, pues no daba paso a la denuncia de que eran las fumigaciones que propiciaba el CEA las que estaban matando gente y envenenando cañadas y arroyos. Resultado, una agresión al medio ambiente. Entonces, todo eso está supuesto a estar sobre los hombros de una entidad que cuando abre la boca en la mesa del Consejo de Gobierno es para defender el ambiente en que vivimos y poner las condiciones necesarias para que la actividad productiva de cada una de las otras carteras se enmarque en la necesidad de preservar el ambiente y preservar el recurso. Entonces, ¿cómo es eso compatible con que esa misma entidad haya autorizado ese gasoducto que viene de Andrés, atravesando por zonas densamente pobladas hasta el margen del río Sama, donde están las instalaciones de AES y la planta de AES, que debió estar allá en el puerto de Andrés para traer energía y no traer gasoducto, con todo el riesgo que eso supone? ¿Cómo es eso compatible con esto que está sucediendo ahora, donde se reserva la entidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el autorizar la explotación comercial de esa zona? No, a ellos no les toca eso, les toca restringir a las entidades que autoricen eso, obligarlos a hacerlo con apego a las normas que garantizan la conservación del recurso. De lo contrario, vamos a tener que decidir que el país tendrá que estar presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Eso es un absurdo. Bueno, pues así estamos, el país está lleno de absurdos. De todas maneras, tenemos que terminar diciendo
el barril del petróleo de la OPEP está en 32.79, pero que nosotros, se nos fue mucho tiempo hoy en la mañana sacando unas estadísticas de cómo se comporta realmente el asunto del petróleo. Pero también para decirles, y aquí está, que una vez más la Secretaría de Industria y Comercio, observen esta tabla de paridad de importaciones. Esta es la tabla de paridad de importaciones. Comienza con la gasolina premium, eliminaron el gas licuado de petróleo, donde se observa las, donde se observan las disparidades en estos cargos que aparecen aquí. Desde que nosotros denunciamos en este programa esas disparidades, entonces la Secretaría de Industria y Comercio ha optado por eliminar la publicación de GLP, haciendo ocultación de eso que está haciendo ahí. Y con eso se está implicándose en eso. Cuando talle cualquier denuncia, que después no se quejen, porque así son las cosas. Mientras tanto, vamos a terminar por el día de hoy. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero estaremos mañana aquí con ustedes, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillananita Y Roger Hogan. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.